Bueno, mis amigos, acá sobre los hechos y como hechos tangibles en la sociedad dominicana, siempre hablamos temas de actualidad. Y qué mejor de hablar de lo que es el caos eléctrico en nuestro país en estos momentos, que conversar con una persona experimentada en el área, como lo es el ingeniero Radamés del Carmen, es administrador de Edesur. Sea bienvenido. Muchas gracias, Domingo. Un gusto estar en tu programa. Mire, don Radamés, aquí la sociedad dominicana está en un estado de desequilibrio emocional. Porque vemos como apagones de 5, 8, 6 horas en diferentes sectores. Y eso queremos hablarlo muy extensamente por su experiencia. Pero hay un punto importante que me gustaría que comencemos a desarrollar, que es el tema de la generación. Porque aquí se habla mucho de que hay poca energía, que si la energía que suple el sector eléctrico privado es más que la que da Punta Catalina. ¿Cuál es la realidad de la generación energética en nuestro país? Bueno, muchas gracias por la oportunidad y espero poder estar a la altura. Mira, yo creo que para hablar de la generación, de lo que ha pasado en la generación en los últimos, digamos, 10, 12 años, tendríamos que remontarnos por allá por el 2012, porque tú recuerdas que la generación en Dominicana estuvo un poco, digamos, congelada como fruto de los acuerdos de Madrid que se firmaron en el año 2001 y que unos contratos que se vencían en el 2003 fueron extendidos hasta el 2016. Entonces eso congeló la inversión en generación. Cuando nosotros llegamos, y cuando digo nosotros me refiero a la administración que encabezó Rubén Jiménez Bichara en CDE, llegamos a CDE en el 12, Rubén me llama para que lo acompañe en esa aventura, en ese proyecto. Y yo recuerdo que una de las presiones de Rubén cada vez que bajaba a mi escritorio, él me dice, Rada, necesito un plan, Rada, necesito un plan, Rada, necesito un plan. Digo, pero un plan de qué? Necesitamos poner generación, necesitamos bajar las pérdidas y necesitamos eficientizar las empresas de distribución sobre todo. En ese momento me dio luz verde para empezar a reclutar los técnicos con lo que íbamos a hacer ese plan. Yo recuerdo que llamé técnicos que estaban fuera del país, pero que yo sabía que habíamos trabajado juntos. Él me recordó algunos, yo me recordé de otros y empezamos y armamos el equipo. Y recuerdo, Domingo, que cuando empezamos hicimos un plan que tenía 3 ejes. El primer eje era la generación, porque el precio medio de compra, que fue el enfoque principal que teníamos, era bajar el precio medio de compra de 18 centavos de dólar por kilovatio hora. Y recuerda que nosotros lo vendíamos como a 16, 17, la comprábamos 1 o 2 centavos más cara, bajarlo por lo menos 6 centavos. Esa es la primera parte del plan y eso pesaba un 50% del 100% del plan. El otro 35% del plan, el del peso del plan, era reducir las pérdidas, que en ese momento estaban en 35,6, llevarla a un 25%. Y la tercera parte, que es el 15 restante, era eficientizar las empresas de distribución para ajustar el gasto y mejorar lo que es la parte comercial y también eficientizar lo que son los sistemas. Así comenzamos nosotros y así fue que viajamos por el mundo. A mí me tocó con Rubén viajar en uno de esos viajes buscando gas natural. Y después que vimos que no iba a aparecer gas natural, después de una reunión que Rubén estuvo en Costa Rica con Obama y le dijeron que el gas de Estados Unidos podría estar los primeros indicios alrededor del 20, decidimos que no nos íbamos a quedar de brazos cruzados de cara cuando llegara el 16 y terminaran el Acuerdo de Madrid. Y es ahí donde nace un proyecto a generación a carbón que finalmente terminó llamándose Punta Catalina y terminó donde está, por el sitio donde está, pero que cuando inició no era así. Y ese proyecto nace con la firme idea de nosotros bajar el precio medio de 18 a 12 centavos, cosa que logramos. Eso es desde el punto de vista de la generación. Ya tú te imaginas, yo creo que todos nos hemos vuelto expertos en lo que significa Catalina. Hasta los más, yo diría, acérrimos enemigos de Punta Catalina hoy reconocen que Punta Catalina fue lo mejor que se nos pudo ocurrir. Y si yo te hablo de generación, te tendría que hablar en ese periodo también de la energía renovable. El único parque de energía renovable que había acá era el de Monte Plata Solar, 30 megavatios. Cuando salimos
habían 600 megavatios. O sea, de 30 a 60. De 30 a 600. A 600. A 600 megavatios. Llevamos nosotros lo que fueron la energía solar y eólica. Perdón. No fue solo eso tampoco. Tú recuerdas que también una gran parte del parque de generación era a petróleo número 6, el petróleo pesado, o a full oil, que es el full oil número 6. Es el combustible. Es el combustible. Y tú sabes que eso era muy volátil, subía mucho y eso mantenía al país siempre con altas facturaciones en la compra de lo que es la energía, comprando ese petróleo. Era el full oil número 6, que es el petróleo pesado, y el número 2, que es el gasoil. Y parte de nuestro trabajo también en esos 8 años fue transformar el parque de generación a petróleo, a gas natural. Hoy todas las bonanzas que se tienen, todo lo que se ha hecho para que el precio sea razonable, para quitarle el peso del endeudamiento que tenía el sector eléctrico y en consecuencia el país, y para que la totalidad de los dominicanos podamos acceder a una energía de calidad, continua y a un precio razonable, se debió al esfuerzo que hicimos entre el 2012, 2013 y el año 2020, cuando finalmente salimos. Qué gusto escucharlo a usted decir un plan. Cuando se habla de un plan, porque tiene una visión y se está planificando. ¿Cómo usted evalúa la accionar de generación de energía del gobierno actualmente? ¿Tienen un plan? ¿En qué usted cree que ha fallado? Mira, sin un plan es como tú salir sin brújula. Es decir, si no se tiene un plan, se llega a cualquier lado. Y casi siempre al lado que se llega es al menos deseado. Porque a Rubén siempre lo escucho decir que en el sector eléctrico lo único que es rápido es anunciar la cosa, decirla, voy a hacer, pero después concretarla y ponerla a funcionar, esos son otros 500. Entonces yo lo que he visto, y mira si eso es importante, esa pregunta que me hace, yo me hacía la tarea hoy para tratar de estar un poco actualizado de cómo va todo. Y yo recuerdo que nosotros logramos bajar el precio de 16 y el promedio entre el 16 y el 19 de energía. El promedio de compra nuestro fue de 12 centavos de dólar. 12 centavos. 12 centavos. ¿Tú sabes cuánto está hoy? En 15,3. Entonces, ¿tú sabes por qué está en 15,3? Porque nosotros planificábamos todo. Cuando llegó el Acuerdo de Madrid, ya teníamos a Catalina, ya estábamos probando y ya la estábamos terminando de construir. Cuando luego se vencieron unos contratos que tenían los generadores del patio, que eran los que ya estaban, nosotros hicimos la primera licitación que se ha hecho acá para contratar energía de plantas existentes. Y eso lo hicimos entre el 16 y el 21, un contrato de 5 años. ¿Qué ha pasado? Justo por la planta de planificación, entiendo yo, esta licitación no se hizo la siguiente, cuando se vencieron esos contratos, y hoy la energía que tú comprabas gas natural a planta del patio entre 9 y 12 centavos la está comprando por encima de 15. Lo que significa un desangrado para el Estado. Y uno cuando mira eso dice, pero bueno, ¿y cómo que se está planificando? Parecería que la improvisación es como la norma. Y a nosotros los técnicos nos llama mucho la atención de que haya habido una acción tan agresiva en sustituir técnicos para poner a gente sin experiencia para obtener unos resultados tan pobres, y luego esos resultados tan pobres son lo que hacen que el país se haya endeudado en la manera en que se ha endeudado. Hablan de Punta Catalina y muchos lo satanizaron, ¿no? Y yo tengo entendido que Catalina tiene una serie de renglones de beneficios que me gustaría que usted citara. Y además, no sé hasta qué punto estaba lo que era el mantenimiento de la planta. ¿Usted cree que eso es lo que ha perjudicado la situación actual? Mira, yo recuerdo haber pertenecido, antes de que nombraran a Jaime Aristi, que ya cuando él llegó se le entregó a él la administración y se le dio libertad para que actuara. Pero antes de eso nosotros teníamos 2 licitaciones. Hicimos una licitación para comprar carbón, el carbón de prueba lo compramos así, e hicimos otra licitación para comprar el carbón ya, el de producción. Tú recuerdas que después que nosotros entregamos, hubo un momento que no planificaron la compra del carbón y los precios del carbón se fueron al cielo y Catalina empezó a producir a un precio muy caro. Entonces, desde el punto de vista de Punta Catalina, esa falta de planificación ha hecho, la falta de la planificación de un mantenimiento adecuado,
ha provocado que la planta haya tenido que salir y nosotros hemos tenido salidas de 1 o de 2 meses por falta de una planificación adecuada. Esa falta de planificación, como te dije, te ha provocado sobrecostos en tema de la compra del carbón. Ha provocado sobrecostos en tema del mantenimiento de la caldera que ha tenido que salir. En consecuencia, Punta Catalina, con todo y eso, mira, yo diría que Punta Catalina es una obra de la que nosotros nos sentimos orgullosos de haber participado, porque sin Punta Catalina hoy no fuera posible, tú decías los beneficios, hoy no fuera posible, por ejemplo, el acceso a 24 horas en todo el país. Sin Punta Catalina, hoy las EDES estuvieran comprando una energía que andara rondando los 20 centavos de dólar el kilovatio hora y el déficit fuera probablemente 1,5 veces lo que es hoy. Hoy Punta Catalina, si no hubiera Punta Catalina, hoy tuviéramos operando centrales cuyos precios son incomprables para la sede, están por encima de 25 centavos de dólar. Sin Punta Catalina tú no hubieras tenido el desarrollo que ha tenido con las MIPYME. En la pandemia tú no hubieras tenido cómo darle 24 horas, porque no tenía, esa planta fue el sostén cuando llegó la pandemia, para que nosotros podamos pasar a los circuitos que todavía estábamos trabajando, pasarlo a 24 horas y que tuviéramos generación sostenible y además un precio razonable. Yo pienso que Punta Catalina ya está paga, eso lo sabe todo el mundo. Y fíjate que los mismos detractores de Punta Catalina han tenido que reconocer que realmente fue la mejor opción que tomamos y además es la central más eficiente del mercado. Dos preguntitas para, nos queda poco de este bloque. Sí. Podríamos decir entonces que Punta Catalina trazó las rayas de Pizarro con lo que es la comercialización privada. Y lo otro es si Punta Catalina se vislumbra, o ustedes lo ven así, como la salvadora del sistema eléctrico. Mira, yo recuerdo haber tenido algunas diferencias una vez que me preguntaron que si Punta Catalina resolvía todos los problemas del sistema. Digo, Punta Catalina no lo resuelve todo, pero es el principal. Por eso en el plan estratégico pesaba el 50%. Nosotros decimos, sí, nosotros estamos rehabilitando los circuitos y estamos contratando a los clientes, pero después que yo le prometa a un cliente que cuando yo rehabilite su circuito, lo contrate a todos, y ellos me empiecen a pagar, yo le voy a dar energía, yo tengo que tener esa energía de respaldo. Eso lo significó Punta Catalina para el sistema eléctrico nacional. Y Punta Catalina ha permitido que el gobierno se alivie respecto de las transferencias al sector eléctrico y que con ello permitió que las distribuidoras pudieran tener un poco más de caja para invertir con recursos propios. Tú escuchas hablar, y de seguro que en algún momento hablaremos de esto en esta entrevista, del tema de la inversión, pero Punta Catalina nos permitió a nosotros comprar a un precio que ya nosotros había circuitos que lo hacíamos, lo trabajábamos, lo licitábamos y lo hacíamos sin dinero. Le prometíamos a la contrata que después que lo terminaran, nosotros le íbamos a empezar a pagar con el mismo flujo del circuito. Y todo eso lo pudimos hacer porque teníamos esa energía que estaba ahí y obviamente el respaldo de todo el parque que teníamos, el parque a gas, las hidroeléctricas y toda la generación renovables que también fuimos capaces de introducir en un periodo corto. Viendo todo esto, si le tocase de nuevo organizar todo un esquema de multiplicar a Punta Catalina, ¿lo haría? No solo lo haría, Domingo, voy a decir un dato que yo no había dado hasta ahora. Cuando a mí me llegó el proyecto de la línea que trae la energía de Punta Catalina a la subestación de acá de esta subestación que se llama Julio Sauri, que está aquí en en la circunvalación que va por San Cristóbal hacia el Cibao, hacia el peaje. Yo recuerdo que yo dije, pero ven acá, nosotros siempre, como a mí me gusta la parte de planificación, siempre hemos querido tener polos de generación. El este es un polo de generación, hay mucha generación en el este. En el Cibao hacía falta un polo de generación y por eso planificamos hacer las plantas donde se están haciendo en Manzanillo, que todo eso fue obra de nosotros y dejamos todas esas licitaciones preparadas. Y el otro polo de generación era el sur. Entonces yo me pregunté, digo, pero si nosotros traemos una línea que nada más sea capaz de traer a Punta Catalina y luego este país crece al nivel de necesitar una planta de 400 a 500 megavatios cada 4 años. Cuando necesitemos otra planta, ya habiendo hecho un puerto ahí como lo hicimos, vamos a pagar a Punta Catalina para poder construir otras líneas, para ponerle una línea al lado a la que existente. No,
Entonces yo hice una carta a Bichara dirigida al ingeniero Saúl Santana para que duplicáramos la capacidad de Punta Catalina. Y eso implicó que usásemos un conductor que nunca habíamos usado. Nosotros aquí llegábamos hasta el 559 MCM y empezamos a usar un Greeley 936, me parece, que yo busqué en internet y vi que lo estaban usando en muchas líneas en Chile. Y esa propuesta, el ingeniero Saúl se la llevó a los diseñadores de la línea, que eran los alemanes, los de la DECON, y de la DECON dijeron, el muchacho tiene razón, el muchacho tiene razón. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Nosotros dejamos la línea para que al lado de Punta Catalina se instale una similar y se conecte a la línea y se trae y se inyecta al sistema a nivel de todo el país sin necesidad de poner un cable más. Caramba, qué bien. Mire, recibimos la visita del secretario de Estado norteamericano el día de hoy, ¿no? Sí. Y habló de las relaciones armoniosas que deben de haber en términos de energía con Puerto Rico. Vimos, no hace mucho, que el gobierno anunciaba un supuesto cable hacia Puerto Rico. Estamos en capacidad nosotros, con todo lo que tenemos aquí, de vender energía a Puerto Rico. Mira, Domingo, a mí me tocó ser uno de dos técnicos, el otro fue Julián Despradel, que en paz descanse, de la Comisión Nacional de Energía. Uno de dos técnicos que fuimos a El Salvador, fuimos enviados a El Salvador en un proyecto que estaba pagando justo la USAID. La USAID estaba a través del Banco Mundial pagando, que te escuché ahorita hablando de la USAID. La USAID estaba pagando el estudio de viabilidad para nosotros interconectar a Haití. Y fueron 7 técnicos de Haití, incluyendo el equivalente al ministro de Energía de allá de Haití, y fui yo por la CDE y por ET, y fue Julián Despradel por la Comisión Nacional de Energía. Yo recuerdo en ese momento. Y lo que queríamos era que Haití no vaya a instalar un sistema que fuera incompatible con el de nosotros. Hacer los estudios y nosotros, como ya instalando Punta Catalina y con el desarrollo que nosotros teníamos del parque de generación, habían plantas en Dominicana que nosotros la teníamos apagada, que para Haití era la mitad del precio. Entonces lo único que nos faltaba era diseñar las líneas que justamente desde donde está Catalina pudiésemos meter líneas de 345 hacia el sur, hacia Jimaní, y por ahí llegar a la capital de Haití. En ese momento nosotros fuimos. No se pudo dar porque las relaciones con nosotros siempre del otro lado de ellos la malinterpretaron y todo lo demás. Yo te digo, lo más razonable, y es lo que pasa en el mundo, es que tú te interconectes con el vecino. Eso lo han hecho los europeos. Fuimos a El Salvador y vimos que los 6 países de Centroamérica tienen una línea que lo interconecta a los 6, y además en el norte con México y en el sur con Colombia. Todo eso se puede hacer. Ahora, el hecho del cable para Puerto Rico me parece que como que fue un exceso de emoción. No estábamos nosotros en condiciones. Y además hay una serie de variables que hay que tomar en cuenta. Eso está justo en el canal de la Mona, por ahí es que entran los ciclones. Es decir, no es que no podamos hacerlo, pero el tema es que los ingenieros siempre hablamos de la viabilidad, es decir, porque casi te sale mejor instalar la planta en Puerto Rico que llevarle el cable desde acá. Pues no tiene sentido. Ahora, Haití no, porque a Haití yo le puedo dar energía de la que tengo en Boca Chica, y le puedo dar energía de Punta Catalina, y le puedo dar energía de la que está en Puerto Plata, porque como nosotros tenemos un sistema nacional interconectado, yo puedo cruzar Haití por Dajabón, o puedo cruzarlo por Elías Piña, o lo puedo cruzar por Jimaní o por Pedernales. Interconecto los sistemas, y eso nada más hay que poner unos medidores que miden los flujos, así como se mide la energía que tú tienes de un panel solar que tú le vendes a Desur y tú le compras a Desur. Eso se puede hacer con Haití, obviamente si resolvemos los problemas políticos, pero lo de Puerto Rico me parece que fue un exceso de emoción, y diría yo que una falta de tacto técnico, para decirlo de alguna manera. Finalmente, ¿cómo usted evalúa el tema de generación en la actualidad? No, mira, nosotros, con todo y lo que te he dicho, que se han retrasado las obras, y es un tema que no lo hemos discutido a profundidad los técnicos, porque ahora hay mucho ruido, y entonces uno de los grandes problemas que yo veo en el sector eléctrico es que se habla con mentiras y medias verdades. Entonces no hay una cosa más terrible que desmontar una media verdad, porque en parte algo es verdad, pero hay una mentira soterrada. Entonces, el parque de generación de nosotros hubiera estado mejor si hacemos caso a lo que firmamos en el pacto, que ahí había un plan de expansión de la generación.
le dejamos las licitaciones hechas, la de Manzanillo. O sea, al actual gobierno, ustedes le dejaron la licitación. Le que dejamos lista, le dejamos la licitación, los pliegos, listos, porque nosotros lo íbamos a lanzar. Por prudencia no lo lanzamos, porque ya estábamos en pleno periodo eleccionario y dijimos, lanzar una licitación y hacer una adjudicación, van a decir que fue que nosotros quisimos amarrar algo antes de irnos. Le dejamos los pliegos de la licitación renovable, para energía renovable, para que ya los contratos que se habían dado al principio, bueno, ya se habían desarrollado y todo lo demás. Pero el siguiente bloque de generación renovable tenía que venir fruto de una licitación, que es lo que establece la ley la ley eléctrica en su artículo 110. Todo eso nosotros lo dejamos y pregunta si eso se ha hecho. Todavía están retrasados los proyectos de Manzanillo y no se ve como un horizonte de que haya un plan. Fíjate que se han instalado un par de centrales y han sido centrales a petróleo, como si estuviéramos volviendo para atrás, y ojalá tuviera los precios. Los precios son de alrededor de 30 centavos de dólar. Bueno. O sea, que fuera de lo que nosotros hicimos, hay poca cosa que se puede exhibir en este gobierno, siéndote franco y hablándote técnicamente franco. Bueno, vamos a ir a pausa. En el próximo hablaremos de unos temas tan interesantes en el cual usted ha tenido una relevancia muy importante en el país y que yo sé que vamos a aprovechar. Vamos a la pausa. Excelente.